Buenas noches, soy la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Su Gloria en Mi Bogotá. Para mí es un honor predicar la palabra del Señor y llevar una enseñanza a todos aquellos que ven esta transmisión en mi lugar y fuera del lugar. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Vamos a trabajar sobre perdonar para vivir. Vamos a trabajar los martes y todos los jueves con todo este tema del perdón. No solamente vamos a darle el día de hoy, sino va a ser un proceso donde a través de la palabra del Señor y todo tendremos estrategias para aprender a perdonar, las causas, las consecuencias, todo lo que necesitamos para trabajar nuestro perdón. Entonces, Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de hablar sobre tu palabra, Señor, Padre Santo del cielo. Y te pedimos, Señor, que tú seas presentándote en cada uno de nosotros, Santo del cielo bendito. Hoy, Padre Celestial, te pedimos que traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, todas aquellas cosas que necesitamos, Señor, para perdonar, Padre Santo del cielo, que esos pecados que tenemos ocultos, que todas aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestro corazón se hagan realidad, Padre Santo. Hoy, Señor, te amamos más que ayer, te necesitamos hoy más que ayer, Padre Santo del cielo. Hoy te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre y toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén y amén. Entonces, vamos a hablar sobre el perdón. El perdón que es un proceso que es para redefinir el enojo, lo que yo siento, el tipo de ira que siento, la clase de ira, las heridas del pasado, con la finalidad de recuperar todo para el presente y revitalizarlo para nuestro futuro. Porque es importante, cuando nosotros no perdonamos, nos quedamos en ese pasado, nos quedamos en ese momento, nos quedamos en esa etapa de la vida y no podemos porque la amargura, el dolor, la tristeza nos lleva a quedarnos en ese episodio que fue un trauma para nuestra vida. Bueno, cuando perdonamos nos liberamos. Entonces, nos liberamos de todo eso que cargamos dentro, el odio, el rencor, la envidia, todo aquello que nos complica la vida diariamente, porque eso se vuelve una rutina. Nosotros podemos estar en algún lugar, pero ese resentimiento y todo no nos deja vivir. Traemos eso que viene de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra adultez o en la etapa del matrimonio, o si somos parejas divorciadas, si son, bueno, en fin, todo ese tipo de problemas. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar todos esos pensamientos negativos de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces cuando perdonamos, liberamos y damos fortaleza. Y quitamos ese dolor. ¿De qué manera? La manera de quitar el dolor no es para perder, porque usted no perdona para perder, no perdona para morir, perdona para vivir. Perdonar es vivir. Cuando nosotros perdonamos hay un descanso. A veces uno dice que la casa ordenada o que los ojos son el espejo del alma. Cuando una casa está ordenada, pues se ve maravilloso y uno es un lugar habitable y uno está contento con todas estas cosas. Pero cuando en la casa hay de pronto arañitas, cucarachas, hay malos olores, hay telarañas, pues no se puede vivir cuando no hay un orden. Así pasa con nuestro corazón. Cuando el corazón está con ese barbecho lleno de todas esas cosas que nosotros no hemos querido trabajar porque no nos han enseñado a través de la palabra de Dios estrategias y un proceso, porque no es fácil, es un proceso y no es un proceso del pasado, del presente y del futuro. Todos los días tenemos que ir a la cruz y pedir perdón porque todos los días en este presente nos equivocamos. Entonces, es diariamente que de pronto tenemos problemas con el jefe, con el hijo, con donde quiera que estemos, en el contexto donde nos desarrollemos, hay muchas problemáticas. Bueno, entonces la práctica del perdón. Nosotros se nos ha olvidado que el perdón es una práctica, pero ¿por qué una práctica? Porque es de transformación. Nosotros, cuando nosotros no perdonamos, tenemos heridas en la mente, en el cuerpo y en el alma. Entonces, la salud mental es difícilmente buena. Pasa a la salud física. A veces decimos que nos duele, que tenemos problemas de estrés, problema arterial, hipertensión, tantas cosas, es porque
El cuerpo somatiza todo aquello que te guardamos en el corazón. Eh, Todos los pensamientos son tan negativos que no nos dejan actuar de una manera liberal, de una manera libre. Entonces, ¿qué pasa? Esa transformación tiene que ir poco a poco, pero para el perdón tenemos que empezar desde el momento en que nos hicieron la herida hasta el día de hoy. Cuando nosotros nos caemos o cuando nos operan, a mí me operaron hace muchos años de la vesícula, entonces claro, yo sentí un dolor, sentí esos dolores terribles, me llevaron en ambulancia, llegué al hospital, me abrieron la herida, me operaron, obviamente la herida sangra, el cirujano la cose, después de que cose la herida, entonces la limpia, puede enrojecerse, puede el paciente tener fiebre, se puede hinchar, pueden pasar miles de cosas. Cuando llega a su casa tiene que tener unos cuidados pertinentes. Eso pasa. Nosotros tenemos que hacer eso con nuestro corazón. Cuando está la herida sale una carachita, la herida se hace. Pero cuando pasan los años, a mí hace muchísimos años, 15 más años que me operaron, entonces ya recuerdo la operación, pero no siento el dolor, no siento el ahogo, no me van a quitar los puntos, no tengo la fiebre, no tengo la hinchazón. Y fuera de eso tengo es una cicatriz que recuerdo que me operaron, pero que ya no pasa. Pero también hay un problema, cuando no sana bien la cicatriz. A mí me pasó y me hicieron una endorrafia. Tuvieron que abrirme para mirar la herida, porque las heridas sanan de adentro hacia afuera y mi herida no sanó bien adentro, entonces tuvieron que enmayar. Eso es lo que pasa con el corazón. Es un ejemplo claro, cuando las heridas no sanan, tienen que volvernos a operar, tienen que volvernos a hacer. Entonces vamos todos a mirar primero el proceso que tenemos que hacer. Es un proceso largo, es un camino que recorrer en todo momento para poder nosotros decir, voy a trabajar en este perdón. ¿Puedes hacerlo tú solo? Sí. Hay unas formas. Hay un proceso que es unilateral. Ese proceso es cuando yo lo hago solo, que la persona que me ha hecho daño, yo pido perdón en la intimidad con el Señor, le pido perdón, le pido de rodillas, perdón por la persona, perdón por lo que ella le ha hecho y que la perdono. Entonces, yo me siento bien con ese perdón unilateral y tengo que perdonar a la persona, porque a veces no hay encuentros, no hay momentos donde o la persona ha fallecido o pasan diferentes circunstancias. Entonces sí puede haber un perdón unilateral para que usted descanse. Tiene que ver la condición. Este proceso no puede ser condicionado. No puedes que si tú me perdonas yo te perdono, no. Si tú me perdonas y yo te perdono, no, porque eso nosotros tenemos que perdonar sin nada a cambio. Ese es el proceso. Hay otra parte fundamental, otro aspecto. El primer aspecto es que es unilateral. El segundo aspecto, amigos de nuevo, o sea, que las personas se perdonan y todo, entre parejas, entre amigos, padres e hijos, y en el momento piensan que si de pronto pueden volver a ser los mismos amigos. Nosotros como seres humanos siempre decimos que no, pero hay algo que se nos olvida, algo que es importante, que el Señor dice que hay que perdonar al enemigo, y cuando no perdonamos al enemigo no vemos los frutos del Espíritu Santo, y que el amor debe ser ágape, que debe ser sobrenatural, pero nosotros no entendemos eso. Sí, podemos volver a ser las mismas personas, pero si no nos vamos a tratar de la misma manera, al menos nos respetamos y nos hemos pedido un perdón. Pero lo ideal sería tener un perdón donde se amara al prójimo sin desmedida. Bueno, ahora vamos con la otra. Perdonar requiere olvidar. Cuando se dice yo perdono pero no olvido, entonces ¿qué pasa ahí? Eso no es perdonar, porque pasa lo de la herida, sana por fuera y por dentro no. Entonces perdonar y no olvidar no debe ser, ¿sí? Porque el perdón, si no lo hacemos de corazón, es totalmente absurdo. Entonces nosotros decimos, a esta persona me hizo esto, pero voy a esperar el momento, entonces ahí estamos equivocados. Por eso nosotros en nuestros propios medios no podemos, porque a veces nosotros queremos perdonar con nuestras fuerzas, pero no vamos a esa cruz del Calvario, a ese ejemplo majestuoso que fue el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Ese fue el objetivo principal, la misión de Él, que todos nuestros pecados fueran perdonados y la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y todo eso que Él hizo, que fue como cordero inmolado, todo lo que Él sufrió, todo el proceso que Él pasó, para que nosotros podamos entender
que si Él estuvo en ese madero, fue por el perdón de nuestros pecados. Y nosotros a veces no somos ni capaces de perdonar cosas de la vida cotidiana, problemas insignificantes, sino nos encerramos en ello. Por eso también para el perdón hay que aplicar mucho la sabiduría y la inteligencia, pedírsela a Dios que viene de lo alto, y nosotros debemos estar dispuestos. Y es que el perdón es un mandato de Dios, ¿sí? Es un mandato, no es si nosotros queremos perdonar o no, pero nosotros no lo tenemos así. Entonces perdonar y no sería absurdo. Volvemos al cuento de la cicatriz. Entonces es como si sana y no sana, si sana y de repente tiene fiebre. Entonces no puede ser de esa manera. Sigue evocando momentos de dolor, de lo que le hizo, echar en cara a la otra persona. Entonces siempre nos pasa eso porque errar es de humanos, como le dije anteriormente. Pero debemos de dejar todo eso porque es importante que nosotros, como cristianos, con la identidad que tenemos del Señor, prepararnos y trabajar, porque cuando nuestro corazón no está sano, nosotros no podemos brindar cosas buenas. Entonces hay una confrontación. ¿Realmente he perdonado? ¿Realmente sigo el ejemplo de Cristo? Todo lo que Él hizo en la cruz. Entonces ahí es cuando nosotros nos contradecimos, porque nosotros una manera de adorar al Señor es perdonando a nuestros enemigos. Es el ejemplo que Él nos dio y no lo hemos recibido. Bueno, otra cosa que es importante es en el diario vivir. Nosotros a veces miramos las faltas que nosotros tenemos, no. Miramos siempre la viga que está en el ojo del hermano. Cómo se comporta el hijo, cómo se comporta el vecino, cómo se comporta el esposo, cómo se comporta el jefe, cómo se comporta X y Y persona. Nosotros siempre miramos la viga, el error del otro, miró, no miró, hizo, no hizo, me dijo, no me dijo. Pero es que realmente nosotros nos hemos preguntado cuál es nuestra viga, cómo está nuestra humildad, cómo está nuestro orgullo, cómo están todas esas cosas. No nos lo hemos preguntado, porque se nos hace más fácil mirar al otro, porque de una manera u otra siempre queremos culpar a la otra persona de lo que nos pasa. Pero realmente no hemos tenido la conciencia de observar si aún siendo criaturas en Cristo, nuevas criaturas, somos un odre nuevo o tenemos vestiduras nuevas, sino siempre poniendo remiendos. Siempre somos cristianos duales, porque realmente pues no cumplimos todos los requisitos y nos faltaría mucho para cumplirlos, pero sí tenemos que seguir en el camino y en el proceso del Señor. Entonces, hermano, hermana, niño, hijo, joven, tú que me estás viendo, abuelita, familia, yo los invito a que miremos cómo está nuestro corazón, que pasemos un vistazo de mirar cómo nos hemos comportado hasta el día de hoy de cristianos. ¿Será que he dado lo mejor como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador? ¿Qué es lo que está pasando en mí que no me deja actuar, que no me deja perdonar, que trato siempre de juzgar al otro? Ahí es donde viene el cuestionamiento que debemos hacernos cada día. Y que la palabra del Señor, la Biblia, sea el espejo donde nos miramos cada día, porque adorar a Dios es tener un comportamiento diferente. ¿Sí? Adorar a Dios es amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, como dice en Efesios 5:21, sin mancha y sin arruga, que así deben amar los esposos a sus esposas y las esposas respetar a sus esposos y los hijos honrar a su padre y a su madre y toda esta serie de cosas. Entonces, para que perdonemos y empecemos con esto, yo les invito, porque después haremos una lista de lo que necesitamos para perdonar y todo el proceso. Esta es la introducción para que usted sepa de todo lo que vamos a trabajar. Ahora dirán, pero ay, ¿qué pasa si uno no perdona? Pues, ¿qué pasa si uno no perdona? Hay muchas cosas que pueden pasar si uno no perdona. Hay muchas consecuencias. El enemigo entra en nosotros. Nuestras oraciones son estorbosas. Dios no recibe nuestras ofrendas. Dios nos lleva a los verdugos. La fe es anulada, el amor es anulado y Dios no nos perdona. Entonces nosotros que tenemos que tener en cuenta toda esta serie de cosas. Perdonar no es una alternativa, y lo decía, es un mandato. Y lo dice en Mateo 6:14. Perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros, vuestro Padre Celestial. El Padre Celestial nos perdona siempre y cuando perdonemos a nuestro prójimo.
Pero vamos a ver algo más lindo porque el Señor nos lo enseñó en la palabra. Y vamos a nuestras Biblias, a Mateo 6, a Mateo 6, 12. Entonces, está en la oración que Él nos enseñó. Vosotros oréis así: Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ahí está muy claramente, claro, estamos hablando de la parte del perdón, no lo terminamos por eso, y Jesús nos indica que hay deudas o culpas que cada uno tenemos que pagar, y para no tomar una represalia, para no tomar una contienda, para no tomar una venganza. Entonces ahí mismo nos lo indica: deudas, deudas, perdona nuestras deudas. ¿Qué deudas? Aquí no nos habla bueno, también económicas, porque muchas veces pues debemos a muchas personas y a veces no crecemos económicamente porque tenemos deudas económicas, pero también tenemos deudas con el Padre Celestial, la deuda de la falta del perdón, la envidia, tantas deudas, porque nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial con nuestro testimonio. Y ahí, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, por eso tenemos que perdonar toda falta. Y lo decía el Señor en un pasaje, lo decía Pedro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Y el Señor le dice: 7 no sé, 70 veces 7. Y el hermano se debe perdonar continuamente. Para uno es muy duro esto porque uno dice: no, ay, que eso pase. Pero de pronto pues nos toca volvernos más humildes, más sumisos a la palabra de Dios y más obedientes. Porque por eso la familia, el hogar, el trabajo, todo está diferente, porque nosotros somos arrogantes, no somos tolerantes. Y ahí también vendría una cita bíblica muy linda, que la vamos a leer aquí en la palabra de Dios, que es Efesios 4:32, que nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, fíjese que aquí, en la palabra de Dios, que debe ser nuestro manual de vida, en muchas partes de la palabra dice el perdón. También lo vemos en Colosenses 3, 12, 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañándole la misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces nosotros, ¿qué estamos aprendiendo aquí en la palabra de Dios? Que Cristo moremente en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros al perdón. Entonces, está muy claro lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Está muy claro lo que Él quiere. Él quiere primero que a veces queremos servir en la iglesia, y es cierto. Y lo decía el pastor. Uno a veces quiere servir, pero es altivo, no hace con excelencia el trabajo, no llega a tiempo, se congrega un domingo sí y otro no, y cree que le miente al pastor, le está mintiendo a Dios, porque hay un lugar, la iglesia es pedagógica, en la iglesia se va a aprender la palabra de Dios. Pero nosotros somos la iglesia, y no solamente debemos someternos al templo, sino que el templo también está afuera, ayudar al prójimo. Pero ¿cómo podremos ayudar a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos hacer una sanidad interior si no hemos perdonado? Y también necesitamos de un autoperdón. Nosotros muchas veces no hemos perdonado muchas cosas que hemos hecho, no nos hemos autoperdonado. Y necesitamos de perdonarnos muchos complejos, muchas cosas, muchos traumas, muchas cosas que han pasado, porque tenemos un Cristo vivo. Y tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que Él nos dice. También el Señor maneja muchas parábolas. Están las parábolas donde Él nos enseña todo
y tenemos aquí en Lucas la parábola que siempre la repetimos, pero yo no voy a, la del hijo pródigo, pero entonces esa parábola no la vamos a ver, sino vamos a ver algunos versículos, porque a veces uno como padre no perdona, ni el hijo perdona al padre, ni el padre al hijo. Aquí estamos viendo una similitud de cómo el Padre Celestial nos ha perdonado y por amor a nosotros envió a su Hijo Jesucristo como el objetivo principal y la mención de que ese sacrificio fuera perfecto y se perdonaran nuestros pecados. Entonces aquí dice, ustedes ya conocen la historia de ese pasaje. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo el menor, se fue lejos de la casa a una provincia apartada. Y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a la cual le envió su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y se fue movido a su misericordia. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comámoslo y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero vemos cómo ese padre, sin que el hijo aún le pidiera el perdón, él ya tenía en su corazón ese perdón. Porque la palabra perdón viene del prefijo que indica regalar, dar. Una persona que perdona da un regalo, da un descanso. Y viene del latín. Entonces nosotros tenemos que perdonar para poder vivir, para vivir en paz, para vivir en amor, para vivir en armonía dentro de los contextos donde nos desarrollamos, principalmente en nuestro hogar, porque nosotros hacemos muchas cosas cotidianas en nuestro hogar, hacemos los quehaceres, las señoras, estudiamos, trabajamos, vamos a la universidad, atendemos a nuestros hijos, los padres, los hombres, cabeza de hogar también, llegan a la casa y hacen sus diferentes cosas, tienen su trabajo, pero no hay un tiempo para donde la familia se reúne y realmente miren en qué han fallado para poder perdonarse porque cada día tenemos que ir a esa cruz. Cada día tenemos que ir allí y pedir perdón, porque el Señor también lo dice en la palabra, que Él es el único que hace blanco nuestros pecados. Entonces, Dios no recibe nuestras ofrendas, recordémoslo. Usted puede ir al templo. Y bien dice en la palabra también que cuando llevamos la ofrenda, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y pídele perdón a tu hermano y luego trae la ofrenda, dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener en cuenta toda esta serie de cosas. Mire que de nada nos sirve ser dadivosos, de nada nos sirve hacer obras de caridad si nosotros realmente no hemos perdonado a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Entonces, la esencia de todo esto, la obediencia y el perdón. Y qué máximo ejemplo, como ya lo dijimos, fue el de la cruz. Entonces, les doy gracias
Vamos a tener todos los martes y los jueves este trabajo para que aprendamos a ver todas las causas, las consecuencias y todo lo que necesitamos, los pasos que necesitamos para poder perdonar y las cosas que debemos hacer a la luz de la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, no en nuestras propias fuerzas, no con nuestras emociones, sino de corazón, y que el Espíritu Santo esté con nosotros gimiendo y llorando, como siempre lo hace, para que nosotros podamos perdonar y pedir perdón. Entonces, eso es importante. Padre Santo, en esta noche te damos la gloria y te damos la honra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que en medio de las familias, Señor, de toda esta población colombiana y aún más allá en todo lugar, Padre poderoso del cielo, tú nos ayudes a entender, Señor, la importancia de perdonarnos los unos a los otros, Señor, para poder ser libres, para poder vivir, para poder tener una vida sana, Padre poderoso, tanto física, espiritual y material. Hoy nos ponemos ante ti, Señor. Hoy vamos a esa cruz del Calvario, Señor, allí donde diste la vida por cada uno de nosotros y por el perdón de los pecados. Y te pedimos, Señor, que seas tú mostrándonos a cada momento y a cada instante, Señor, nuestras faltas. Oh Padre, tú dices que venid a mí los que estéis cansados y cargados y yo haré descansar. Yo te pido, Señor, que llevemos toda problemática, toda falta de perdón, toda deuda que tengamos, como lo dice tu palabra, deuda emocional, deuda económica, deuda física, espiritual, todo tipo de deuda, Señor, para que podamos ser libres, Padre Santo. Hoy te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias a todos aquellos que miran esta transmisión, así lo hagan en diferido. Gracias por todo lo que nos escriben en el WhatsApp, gracias por todas aquellas cosas y todas las inquietudes. Estamos prestos a escucharlas, todas las inquietudes que ustedes tengan acerca del perdón, estaremos pendientes, porque esto es un trabajo que se hace y es un proceso que se debe llevar. Por eso los invito a que siempre participen en todos los Facebook Live, porque es una forma de aprender pedagógicamente la palabra de Dios, dirigida por personas que tienen más entendimiento. Que pasen muy buena noche, muchísimas gracias.